1.9. Circuitos equivalentes para diodos. Un circuito equivalente es la combinación de elementos elegidos de forma apropiada para representar de la mejor manera las características terminales reales de un dispositivo o sistema similar, para una región de operación. En otras palabras, una vez que se define el circuito equivalente, es posible eliminar el símbolo del dispositivo de un diagrama y sustituirlo por un circuito equivalente sin afectar de forma importante el comportamiento real del sistema. El resultado a menudo es una red que puede resolverse mediante las técnicas tradicionales de análisis de circuitos. Circuito equivalente de segmentos lineales. Una técnica para obtener un circuito equivalente de un diodo consiste en aproximar las características del dispositivo utilizando segmentos de líneas rectas, como se muestra en la figura. Al circuito equivalente resultante se le denomina, como es natural, circuito equivalente de dos segmentos lineales. Debe ser obvio al observar que los segmentos lineales rectas no representarán una copia exacta de las características reales, especialmente en la región de punto de inflexión. Sin embargo, los segmentos resultantes son lo suficientemente aproximados a la curva real que es posible establecer un circuito equivalente, que proporcionará una aproximación excelente al comportamiento real del dispositivo. Para la sección con pendiente del equivalente, el nivel de resistencia de AC promedio que se presentó en la sección será el nivel de resistencia que aparece en el circuito equivalente de la figura, posteriormente al dispositivo real. En esencia se define el nivel de resistencia del dispositivo cuando éste se encuentra en el estado de encendido. El diodo ideal se incluyó con el objetivo de establecer que solo existe una dirección de construcción a través del dispositivo y que una condición de polarización inversa para el dispositivo ocasionará el estado de circuito abierto. Debido a que un diodo semiconductor de silicio no alcanza el punto de conducción sino hasta que BD llega a 0.7 volts bajo la polarización directa, deberá existir un circuito equivalente, una batería BT, que se oponga a la dirección de conducción que se muestra en la figura. La batería solamente indica que el voltaje a través del dispositivo deberá ser mayor que el voltaje al umbral de la batería antes de que pueda establecer una conducción a través del dispositivo en la dirección determinada por el diodo ideal. Cuando la conducción se establezca, la resistencia del diodo será el valor especificado de RG. Sin embargo, recuerde que BT en el circuito equivalente no es una fuente de voltaje independiente. Si se coloca un multímetro sobre el diodo en particular encima de la mesa de laboratorio, no se obtendrá una lectura de 0.7 volts. La batería solamente representará el desfasamiento horizontal en las características que se deberán superarse para poder establecer la conducción. El nivel aproximado de RAB puede determinarse generalmente a partir de un punto de operación que se describe en la hoja de especificaciones. Por ejemplo, para un diodo semiconductor de silicio, IF va a ser a 10 mA cuando BD es igual a 0.8 volts. Sabemos que para el silicio se requerirá un desplazamiento de 0.7 volts para que la curva característica se eleve y según RAP es igual a la diferencia de BD sobre la diferencia ID de punto a punto. Esto es igual a 0.8 volts menos 0.7 volts sobre 10 mA menos 0 mA. Esto da 10 ohms de resistencia. Circuito equivalente amplificado. Para la mayoría de las aplicaciones de resistencia RAB es lo suficiente pequeña al compararlas con otros elementos de la red como para poder ignorarla. La eliminación de RAB del circuito equivalente es similar a la firma de las características del diodo, son las que se muestran en la figura. Por cierto, esta aproximación se analiza frecuentemente en el análisis de circuitos semiconductores, como se verá en el capítulo 2. El circuito equivalente reducido se muestra en la misma figura y manifiesta que un sistema electrónico, un diodo de silicio polarizado directamente bajo condiciones de corriente, detendrá una caída de 0.7 volts a través de él. En el estado de conducción a cualquier nivel de corriente del diodo, circuito equivalente simplificado para el diodo semiconductor de silicio. Circuito ideal. Circuito equivalente ideal. Una vez que se ha eliminado RAB del circuito equivalente, vayamos a un paso adelante y establezcamos que un nivel de 0.7 volts normalmente puede ignorarse cuando se
para con un nivel de voltaje aplicado. En este caso, el circuito equivalente se reducirá al de un diodo ideal con sus características, como se muestra en la figura 1.39. En el capítulo 2 veremos que es posible utilizar esta aproximación sin una pérdida considerable de precisión. En la industria, una popular sustitución de la frase circuito equivalente de diodo es un modelo de diodo. Un modelo, por definición, es la representación de un dispositivo, objeto, sistema u otro existente. De hecho, esta terminología alternativa se utilizará de forma casi exclusiva para los capítulos siguientes. Tabla de resumen. Por claridad, los modelos del diodo son utilizados para la variedad de parámetros y aplicaciones que se muestran en la tabla, junto con sus características de dos segmentos lineales. Cada una de ellas se revisará con mayor detalle en el capítulo 2. Siempre existen sus excepciones de la regla general, sin embargo, es seguro afirmar que el modelo equivalente simplificado se utilizará de manera más frecuente que el análisis de sistemas electrónicos, mientras que el diodo ideal se aplicará con mayor regularidad en el análisis de sistemas fuentes de alimentación donde existen voltajes mayores. Tabla de circuitos equivalentes de diodo. Tipo: modelo de segmentos lineales. Modelo simplificado y dispositivo ideal.